Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Se Buenas escucha bien? tardes. Sí, se escucha. Hola, profe, bien. Bueno, vamos a arrancar. Como les escribí ahí en el grupo de Facebook, hoy vamos a tocar puntualmente el tema economías delictivas, mercados ilegales, puntualmente el mercado ilegal de drogas. Es un tema que genera siempre debate, que genera, digamos, mi intención en la clase de hoy va a ser despertar el debate, generar preguntas, más que entregarle la respuesta, porque es un tema sobre, creo que el que todos tenemos de algún modo una visión. Por lo tanto, me gustaría, sobre el final, aprovechando que además somos un grupo bastante pequeño, generarnos la posibilidad de debatir sobre lo que yo les voy a plantear en el inicio. Es decir, voy a tratar de exponerlo, digamos, dentro de todo rápido, siempre, obviamente, me frenan, me preguntan. Como saben, me gusta que me interrumpan, que me frenen, me digan, me acoten, lo que sea. Digamos. Me gusta primero porque es una forma de obtener un feedback en la virtualidad, lo cual simplifica mucho dar clases. Y segundo, porque me permite tomar un mate mientras ustedes hacen la pregunta, así que lo agradezco mucho. Así que no duden en preguntar, e interrumpir, no tienen que escribir en el chat ni nada. Prenden el micrófono, hacen la pregunta, hacen el comentario, que sea. Si el tiempo lo permite, al final debatimos, así que lo ideal sería que todos puedan prender la cámara para que el debate sea, digamos, con la cámara prendida, pero si alguien no se quiere sacar el pijama, lo hacemos con cámara apagada, no hay ningún problema. La idea es, pero sí me interesaría al final escucharlos. Como les digo, mi intención va a ser generar preguntas, generarnos por qué llegamos hasta acá en la idea de que las drogas son lo que son y debemos hacer o tomar estas políticas para, de alguna forma, resolver los problemas que las drogas generan. Entonces, en primer lugar, tendríamos que... perdón, ¿alguien tiene una pregunta, alguna cuestión que planteara previa? Antes se decía un planteo de previo y especial pronunciamiento, una antigüedad porque no existe más, estaba en el Código Viejo Procesal Penal, si no arranco. Como saben, le voy a pasar una información de la cátedra, que es el lunes que viene, igual que la vez anterior, es el segundo control de lectura sobre sobre el eje 3, mejor dicho, no sobre los tres, sobre el eje 3 de la materia. Va a estar disponible el lunes entre las 19 y las 21 horas. Así que en ese horario pueden abrir el examen y realizarlo bajo la misma modalidad que el primero. Es decir, verdaderos o falsos, con sorteo aleatorio de las preguntas y a través del campus de la facultad. Así que bueno, dicho esto, pasamos ahora sí a la clase. Lo primero que hay que decir que cuando hablamos del mercado de drogas o el mercado de drogas ilegalizadas, estamos hablando, en primer lugar, de algo bastante difícil de definir conceptualmente. Porque el qué son las drogas y por qué son ilegales son una definición más bien política y bastante irracional, si se me permite. Es decir, ¿qué integra, qué sustancias integran el mercado de drogas ilegales? Ya de por sí es una decisión política. No tiene ninguna base científica sobre la cual atenernos, y a mí me gustaría hacer ahora un juego. ¿Qué son para ustedes las drogas? ¿O cómo la definirían si tuvieran la difícil tarea de definir lo que es hoy considerada una sustancia ilegalizada? ¿Qué es lo que la droga tiene que la hace distinta a cualquier otra sustancia y por eso es ilegal? ¿Qué les parece? ¿Qué creen? Buenas noches. Hola.
Creo que como primer punto se basa en la definición de la OMS sobre aquellas drogas o sustancias químicas, para ser preciso, que generan adicciones o efectos nocivos para la población que están académicamente determinados. Después tiene el factor normológico que determina cuáles son directamente ilícitas y después cuáles con distintas. Por ejemplo, tenemos la cuestión del cannabis medicinal, que está en pleno debate sobre su regulación y que, a pesar de los distintos informes y todo lo demás, también está la realidad de que, además de que hay muchas personas que lo toman como un consumo social, para cuestiones de la salud, y en caso donde ya la medicina no pudo hacer nada, la medicina tradicional, el cannabis ha dado respuesta, así que después estará toda la cuestión, pero creo que por ahí empezaría yo a delimitar el mundo de lo que tenemos como drogas. Bien. Justamente la pregunta es difícil de responder, porque si uno piensa en sustancias que generan adicción, que generan un daño en la salud, uno puede pensar, por ejemplo, en el tabaco, o puede pensar en las harinas, o en el azúcar, o en determinadas grasas animales monosaturadas, o en el alcohol. Son sustancias nocivas para la salud y son, digamos, de alguna forma adictivas. Sin embargo, de todas las que le nombré, ninguna es ilegal. Ni hablar de, por ejemplo, algunos psicotrópicos, como por ejemplo las drogas vinculadas a la morfina, que son de utilización bajo receta, es decir, pero no son ilegales. Por lo tanto, hay un sinnúmero de sustancias en el mundo, digamos, natural o en el mundo social, que generan adicción, generan daños a la salud comprobables. Sin embargo, hay una decisión, como les decía, política, de prohibir algunas y permitir otras. Ustedes me pueden decir, sí, pero yo me tomo, no sé, un café con 5 cucharadas de azúcar, eso me genera adicción, pero no salgo de caño después de tomarme un café. Sin embargo, si pensamos en los efectos concretos de las drogas ilegalizadas, no todas las drogas causan los mismos efectos sobre el sistema nervioso. Y existe una irracionalidad a la hora de indicar cuáles drogas son prohibidas y cuáles drogas son permitidas, también en relación a los efectos que producen sobre el sistema nervioso. Por ejemplo, si pensáramos que son ilegales las drogas estimulantes del sistema nervioso, porque eso genera problemas en relación al acatamiento de las normas o la imposibilidad de la persona de acatar las normas, pensamos que en el alcohol, por ejemplo, cumple esas características. Es un estimulante del sistema nervioso y cuando una persona se encuentra consumiendo y abusando del alcohol, tiene dificultades para la comprensión o para el acatamiento de las normas. Por el contrario, la marihuana, que sí está ilegalizada, no cumple con esas condiciones. No es un estimulante del sistema nervioso y, por lo general, las personas que se encuentran bajo el efecto de la marihuana no son proclives a incumplir las normas. Es decir, por lo tanto, esa definición también tiene problemas en relación a los efectos de la sustancia. Me refiero a la definición de las drogas actual. También, si lo pensamos, en relación a la capacidad adictiva de cada una de las sustancias. Ustedes saben, por ejemplo, que la marihuana quizá es de las drogas ilegales de la menos adictiva. Pero es incluso menos adictiva aún que otras sustancias legales. Y los efectos que genera la salud son incluso menos nocivos que el de otras sustancias legales. Entonces, cuando empezamos a pensar
¿quién determinó que algunas drogas sean legales y otras sean ilegales? Empezamos a ver que hay, más allá de las cuestiones que producen en la salud, digamos, o las cuestiones nocivas a la salud, o los efectos adictivos de las sustancias, o los efectos estimulantes o represivos o depresivos del sistema nervioso, o cualquiera sea la definición que intentemos tomar, nos vamos a dar cuenta que el listado no responde a ningún orden racional, sino que es una discusión de poder. Una disputa de poder. Y que esa disputa de poder tiene origen, y al que le interese, no es algo que me importe mucho discutir en la clase, sino lo que me importa es pensar que el problema de las drogas encierra en sí mismo un problema de definiciones. Definiciones en términos de Howard Becker, de la teoría del etiquetamiento y del interaccionismo simbólico, que seguramente la recuerdan de haber dado en clase, y es que esa definición de la droga como problema y a su vez de qué sustancias ingresan dentro de la definición de droga es una definición de poder que se gestó a partir de una guerra comercial entre Estados Unidos e Inglaterra en relación a el neocolonialismo en China. Como les digo, para los que les interese particularmente este tema de cómo se decidieron qué sustancias ingresaban dentro de la definición que dio Naciones Unidas allá por los años 50, puede leer el texto de Guillermo Aureano, está en castellano, si bien él estudia en Holanda, escribe en castellano. El texto se llama Uso recreativo de las drogas, una visión política del año 2012. Está en internet, lo pueden googlear. Y ahí lo que el autor intenta decir es justamente esto. No hay ninguna forma de analizar el listado de drogas prohibidas desde una mirada científica. Cualquier mirada científica que pongamos sobre ese listado nos va a demostrar que hay una decisión política de definir determinadas sustancias como ilegales. Y esas decisiones políticas se vincularon a cuestiones de geopolítica en relación a la guerra comercial entre Estados Unidos e Inglaterra allá por los inicios de la Guerra Fría. Y los repartos neocoloniales de algunos territorios, como Latinoamérica y como el sudeste asiático, que siguen hasta aún hoy siendo los destinatarios de parte importante de las políticas de persecución actual, ya que esos territorios, generalmente además países muy pobres y con altos índices de violencia, son los países productores. Por el contrario, el resto del mundo occidental han sido desde esa época y continúan siendo los principales países consumidores, donde circula el dinero y circulan las sustancias, pero no aparecen ni los muertos ni los presos. Salvo en Estados Unidos, pero ahí los presos son negros o mexicanos. Entonces, lo importante del inicio de la clase es plantear que vamos a discutir de política, no de ciencia, no de efectos nocivos, ni de daños psicológicos, ni de sustancias malignas. Esto es política. Y las decisiones políticas generan políticas públicas. Y esas políticas públicas tienen consecuencias en la vida de cada uno de nosotros. Y la idea es problematizar las políticas públicas llevadas adelante por nuestro Estado y por el resto de los Estados en relación a las drogas. Problematizarlas porque entiendo, y hay muchos autores, los cuales voy a citar, que piensan como yo, de que las políticas hasta hoy han sido desastrosas.
Segundo punto a aclarar. Entonces, primer punto, definiciones. Segundo punto. A su vez, podemos hacer dentro del mercado, como un poco lo insinué recién en relación a la división del mundo, la relación que las personas pueden tener con las sustancias ilegalizadas es una relación de uso, de consumo o de tráfico. Podríamos decir que uno puede dedicarse a consumir o a traficar. Y en relación a ambas conductas, han surgido históricamente miradas y políticas para abordar el tráfico, por un lado, la comercialización, la distribución, la producción, tráfico en términos globalizantes de todas las etapas de la comercialización, y, por otro lado, políticas públicas vinculadas a abordar el uso. En relación al uso, podemos ver una predominante mirada del problema desde la óptica autoritaria terapéutica. ¿Qué significa la óptica autoritaria terapéutica? Plantea que cualquiera que se vincule desde el uso o del consumo con una sustancia ilegalizada tiene un problema. Y por lo tanto debe y está obligado a tratar ese problema. Porque su problema, aunque él no lo sepa, es un problema de salud pública, que nos afecta a todos. Con esto quiero decir que si yo me fumo un porro ahora, afecto a todos, a la comunidad en su conjunto. Y por eso estoy obligado a tratarme. Esa mirada, en relación al uso o consumo de drogas, es la mirada hegemónica desde los años 50 hasta prácticamente principios de los 90, y recién en ese punto empieza a ingresar dentro de las políticas públicas una mirada diferente, que es la mirada de la reducción de daños. No sé si alguno alguna vez ha escuchado las políticas de reducción de daños en relación al consumo de drogas. Perdón, pero tengo abierto el WhatsApp y me suena y me distrae, lo voy a cerrar. Disculpas. Sigo. Les decía, la reducción de daños ha sido históricamente la política pública que vino a romper con el paradigma médico hegemónico del autoritarismo terapéutico. Y empezó a decir, primero, que no todos los que se vinculan con la sustancia tienen un problema. Quien alguna vez se ha acercado a los tratamientos vinculados al consumo, han empezado a ver últimamente cómo se empezó a conceptualizar la idea de consumo problemático. Es decir, puede existir consumo de sustancias ilegalizadas no problemático. ¿Qué significa no problemático? Que no le trae problemas en relación a su vida cotidiana, que no le genera una adicción que no pueda manejar, o que esa adicción, a pesar de no poder manejarla, no le genera daños graves para su salud. Por lo tanto, empezó a primar una mirada sostenida en la idea de libertad individual, de la posibilidad de cada uno de decidir sobre su propio cuerpo. Una discusión que ahora ha estado bastante presente en relación al problema o a la discusión de la legalización de la interrupción del embarazo. ¿Hasta dónde puede el Estado entrometerse en el cuerpo de una persona para decidir qué le conviene? ¿O cuál es el mejor camino para su vida? ¿Hasta dónde puede meterse el Estado en esas decisiones? Por lo tanto, el paradigma de la reducción de daños irrumpe para decir, primero, no todos tenemos un problema cada vez que consumimos. Y segundo, para ayudar a los que efectivamente tienen un problema, no siempre el modelo médico hegemónico es lo mejor.
porque ese modelo médico hegemónico genera a su vez problemas. Por ejemplo, el modelo médico hegemónico puede generar resistencia del paciente y la dificultad para que lo adopte al finalizar el tratamiento, o a su vez puede generar dependencia a nuevas drogas utilizadas como la medicina tratante para los síntomas de la abstinencia. Entonces, el paradigma de la reducción de daños va a decir, primero, no hay un modelo hegemónico que funcione, y segundo, las formas de tratar tienen que buscar no que la persona no consuma de ninguna manera, sino que lo haga de la manera más segura para su propia salud. Y obviamente, si progresivamente puede abandonar el consumo, tiene que plantearse ese objetivo, pero no como un objetivo moralizante en donde o no consumís absolutamente nada o estás librado al consumo total de todas las sustancias. Es decir, hay en el medio opciones que reducen los daños sobre la salud de las personas. ¿Cuándo irrumpe en Argentina este modelo de reducción de daños? Bueno, pues primero con la sanción del fallo Arriola. No sé si ustedes lo conocen, seguramente lo habrán escuchado nombrar en las clases de Penal 2 o en Penal 1 incluso. Es un fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que, de alguna forma, prima el artículo 19 de la Constitución Nacional por sobre la posibilidad del Estado de perseguir a las personas que consumen, perseguir penalmente a las personas que consumen. El fallo Arriola, de alguna forma, retrotrae la jurisprudencia de la Corte a lo que fue el fallo Basterrica a mediados de los 80 y que luego fue revertido por la Corte en inicios de los años 90 y finalmente en el año 2008 vuelve sobre sus pasos y establece que el consumo no es penalizable. Sin embargo, la ley sancionada en los años 90, la 23737, sigue penalizando el consumo. Entonces se da una situación en donde el consumo está penado, la policía si te agarra por la calle te detiene, pero luego te liberan por orden de la fiscalía o del juzgado de instrucción porque te decretan que no pueden perseguirte porque eso era para consumo personal. Sin embargo, mientras tanto, tenés una causa penal, te pasaste unos días en la comisaría, quizá te ligaste algunos cachetazos, porque en términos netamente normativos, la conducta de consumir sigue estando prohibida. De hecho, la manera de salirse del procedimiento penal es acogerse al modelo médico hegemónico y adoptar un tratamiento. Y así lo plantea la ley, es una de las formas, digamos, si te detienen por consumo, pero vos aceptás hacer un tratamiento, no se te aplica pena. Por lo tanto, ahí ven cómo el modelo prohibicionista se combina con el modelo autoritario terapéutico. Como les digo, ese modelo empieza a, de alguna forma, resquebrajarse con la sanción del fallo Arriola, la Ley Nacional de Salud Mental y la presión que empiezan a ejercer movimientos de usuarios y consumidores de cannabis medicinal. Entonces, el modelo de reducción de daños empieza a emerger por algunas endijas. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que plantea el movimiento de reducción de daños en relación al uso, es, por ejemplo, el reemplazo de drogas inyectables por drogas no inyectables. Es decir, si vos te inyectás, no solamente tenés los problemas que genera la droga en tu cuerpo, sino que además te podés contraer VIH. Y eso es el problema de salud asociado al consumo más grave que existe en el mundo hoy día. La transmisión vía inyectables de enfermedades
transmisibles de forma venérea. Entonces, esa reducción de daño consiste en buscar reemplazar las drogas inyectables por otras drogas no inyectables. Otra forma de política de prevención de reducción de daños es los análisis de las pastillas en el ingreso de las fiestas electrónicas. Ustedes han escuchado quizá y han leído noticias en los últimos tiempos de muertes por intoxicación en fiestas electrónicas. Por lo tanto, una política de reducción de daños es colocar un puesto en el ingreso de la fiesta para que las personas dejen sus pastillas, sean analizadas y te la devuelvan antes de ingresar. Y puedan de alguna forma consumir de forma segura durante la fiesta electrónica. Obviamente, este paradigma es un paradigma desmoralizante en relación al consumo. Y de alguna manera se choca con la idea del prohibicionismo, porque estamos pensando en que en definitiva no está mal consumir, porque es una decisión personal de cada quien. Pero obviamente esa mirada invisibiliza que existe necesariamente una red de tráfico detrás que provee. Por lo tanto, la mirada de reducción de daños, por otra parte, se queda corta en relación a qué hacemos con el tráfico. ¿Qué hacemos con el tráfico? Y ahí es donde surgen también respuestas hegemónicas y respuestas que tienden a romper esa mirada hegemónica. Como sabrán, la mirada hegemónica respecto de qué hacer con el tráfico desde los años 50 para acá y motorizados por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que obviamente es quien está detrás de que todos los países prohíban las sustancias que esta misma oficina dicen que deben ser ilegales, y a su vez agencias internacionales como, por ejemplo, Europol o la DEA, presionan políticamente para que la respuesta ante el tráfico sea lo que comúnmente se conoce como la guerra a las drogas. ¿Cuál es la idea de la guerra a las drogas? Bueno, las sustancias en sí mismas son malignas, generan un daño social, por lo tanto, lo ideal es que combatamos el tráfico hasta lograr que no exista tráfico de drogas en el mundo. La idea es eliminar el tráfico de drogas del mundo. Y esta idea viene asociada a que las drogas, a su vez, no son solamente un problema de salud pública, como les decía anteriormente, sino que además son un problema de seguridad. Y acá es donde empieza el énfasis y se da inicio de alguna forma a la cadena prohibicionista que nos rige hasta hoy. Y es, las drogas son, de alguna manera, condición de posibilidad para la existencia de un sinnúmero de otros delitos, que no ocurrirían si la droga no existiera. Por lo tanto, no se puede admitir que existan drogas porque tendríamos que admitir de que vamos a tolerar otros delitos. Y entonces, así, un poco mágicamente, la sustancia empieza a ser como la causante de otros problemas sociales, además de los problemas vinculados a la salud pública asociados al consumo. Entonces, primero deberíamos preguntarnos, ¿qué hay de verdad detrás de la asociación entre tráfico de drogas y problemas de seguridad? ¿Qué relación hay entre una persona que consume y esa misma persona delinquiendo? Entonces, primero debería decirles que no existen estudios que demuestren que las drogas ilegales
favorecen la comisión de delitos. Es decir, hay estudios que acreditan, hay estudios incluso bastante novedosos de que demuestran que no existe ninguna relación entre consumo de ninguna droga y las intenciones o las decisiones de delinquir. De hecho, en nuestro equipo de investigación, que trabajamos mucho tiempo en barrios de Rosario, uno podía ver que antes de delinquir, los jóvenes no consumen ninguna droga ilegal. Porque, obviamente, la marihuana no puedes consumirla porque no estás alerta, y la cocaína es muy cara y se utiliza no para delinquir, sino para el disfrute, para salir de fiesta, de caravana y para estar 3 o 4 días de caravana. Y obviamente, siendo tan cara, aprovechan esos efectos para otros fines. Y lo que se utiliza como forma de envalentonarse para salir a delinquir es el alcohol con pastillas, con clonazepam. El alcohol se compra en el kiosco y las pastillas se piden en el centro de salud o, digamos, se consiguen, se negocian, de alguna forma circulan, y entonces no hay, digamos, una vinculación entre las drogas ilegales y el consumo de droga, y salir a delinquir. Y esto lo vemos no solamente en estudios internacionales, sino también los que estuvimos en el barrio lo vemos todo el tiempo, porque generalmente te dicen, salí a robar y tomé una jarra loca antes de salir. Y aún, si hubiera relación entre consumo y delito, lo que es imposible negar es que la propia prohibición transforma los modos de consumo. Y eso también es importante tenerlo presente. Ya que no se consume igual una droga legal que una ilegal. El propio prohibicionismo transforma las formas de consumo y las finalidades culturales que el consumo tiene. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, durante la prohibición de alcohol en Estados Unidos, el consumo previo se repartía entre diferentes sustancias. Entonces se tomaba cerveza, vino, licores, whisky. Con la aparición del prohibicionismo y la prohibición de la comercialización de alcohol, el consumo se modificó, mutando hacia el whisky exclusivamente. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que tiene el consumo de sustancias estimulantes es lograr el efecto estimulante. Es decir, uno requiere una consecuencia sobre su cuerpo a la hora de consumir. Por lo tanto, necesita llegar a ese estado y empiezan a tener ventaja sobre el resto las sustancias que logran ese estado y se trafican de manera más sencilla. Por lo tanto, si yo necesito 10 barriles de cerveza para lograr el estado, mientras necesito un barril de whisky para lograr el mismo estado, las condiciones de consumo implican que el tráfico va a mutar y va a empezar a comercializar únicamente la sustancia más fácil de traficar. Es decir, por lo tanto, los modos de consumo implican el tráfico y el tráfico, a su vez, implica el modo de consumo, ya que solamente se conseguía whisky porque era lo más fácil de traficar en relación al espacio. Con las drogas ilegalizadas empieza a pasar lo mismo.
Y el auge, la transformación en la forma de consumir la cocaína, por ejemplo, se vincula a estas dificultades vinculadas a conseguir la sustancia y a lograr el efecto con menos cantidad de sustancia. Entonces, los modos de consumo, si uno mira antes de la prohibición de cocaína, la cocaína, por ejemplo, se la mezclaba con vino y servía para prolongar los efectos del consumo de alcohol, de la euforia vinculada al alcohol, por más tiempo. Cuando se prohíbe, las formas de consumo se modifican. No sé si ustedes conocen el tema del Indio Solari que se llama vino Mariani, no sé si alguno lo conoce. Hay un tema del Indio Solari que se llama, en realidad de Los Redondos, se llama vino Mariani, y hace referencia a un vino muy famoso previo a la prohibición que se comercializaba mezclado con el principio activo de la cocaína. Lo llamativo no es solamente la existencia de ese vino, digamos, en el mercado legal, sino además que la publicidad del vino la hacía el Papa, León XIII, lo cual, visto hoy a la distancia, 100 años después, es bastante particular, ya que el Papa era quien hacía la publicidad del vino mezclado con cocaína. Lo cual me parece un ejemplo interesante para pensar cómo el prohibicionismo transformó los modos de consumir y cómo el consumo, a su vez, fue yendo hacia las sustancias que se consiguen hoy. Así como también en Estados Unidos todos empezaron a ir atrás del whisky porque era lo que se conseguía y lograba ese efecto, acá también ya no se toma vino con un poquito de cocaína, sino se toma cocaína directamente aspirada porque se logra el efecto mucho más fácil y obviamente los traficantes no les conviene traficar vino con cocaína. ¿Se entiende el ejemplo? Es decir, la prohibición no solamente transformó el mundo de la producción y del comercio de las sustancias, ilegalizando, digamos, poniéndolo en el ámbito de la ilegalidad, sino que a su vez transformó los modos de consumo. Entonces, como primera pregunta en relación a qué venimos haciendo con respecto al tráfico, lo que vemos es que la guerra a las drogas en los últimos 70 años no tuvo efectos significativos respecto a la baja del consumo, sino más bien todo lo contrario. Si uno mira los estudios hechos por incluso la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, que es quien de alguna forma motoriza aún hoy en día el prohibicionismo absoluto, van a ver que los números en relación al consumo no paran de subir desde la prohibición hasta acá. Es decir, que como primera medida podríamos decir, muy bien, no está funcionando. Cada año se secuestran más cantidades de drogas. Es decir, si nosotros pensamos que, ¿cómo sabemos si la gente consume más o menos? Si cada año secuestras más, uno podría pensar que la gente consume más, porque si hay más drogas circulando, es que aumentó el consumo. Pero también hay otros indicadores que te permiten analizar que el consumo no para de crecer y son, por ejemplo, las encuestas realizadas, por ejemplo, en Argentina por el Cedronar, en relación a los inicios, de cuándo se inicia a consumir determinadas drogas. Cada vez las edades son más bajas, cada vez hay mayor cantidad de personas que reconocen haber consumido una sustancia ilegalizada. Entonces, todos esos datos nos permiten concluir que desde 1950 para acá el consumo de drogas no solo no ha bajado, sino que ha crecido a niveles geométricos, es decir, duplicándose año a año. En términos alarmantes, en relación a los problemas que asociados a esos consumos, porque como decíamos antes, no solamente la droga genera daños en la salud a aquellas personas que lo consumen, sino a su vez
hay enfermedades asociadas a los consumos de drogas que por el hecho de ser ilegalizadas no se previenen. Como les decía, la transmisión del VIH es uno de los problemas más graves asociados al consumo de drogas en relación a la salud. Por lo tanto, empezaron algunos autores a plantear que la misma mirada de reducción de daños que emergió en relación al consumo debe empezar a emerger en relación al tráfico. ¿Qué significa esto? Que la prohibición en sí misma genera un montón de daños y no previene o no parece prevenir demasiado eficazmente ninguno de los que dice o promete hacer. Me gustaría remarcar cuáles son esos daños y para eso voy a usar un texto que es muy interesante, que yo me gustaría subirlo al campus después en las lecturas complementarias, voy a ver si lo puedo hacer entre hoy y mañana, que se llama Reducción de daños, seguridad y tráfico de drogas. Es del año 2011, es también de un autor argentino que vive en Holanda, que se llama Damián Saich. No sé si alguno lo conoce, pero es un autor muy reconocido en temas de mercado de drogas. Y lo que él plantea es que el prohibicionismo ha generado tantos daños que la obligación en términos de los estados con respecto a sus políticas públicas tiene que ser intentar reducir esos daños que el prohibicionismo ha generado. Y empieza a describir los daños que generó el prohibicionismo y de alguna forma esos daños comparados con los que la prohibición pareciera de alguna manera reducir o prevenir. Y a lo que concluye es que es incomparablemente mayor los daños que genera la prohibición que los que dice, y que nunca fueron comprobados, prevenir. ¿Cuáles son esos daños que describe? Primero, los daños a la salud que el tráfico genera. A la salud y a la seguridad personal. Primero porque el hecho de que las drogas sean prohibidas nos impide saber qué nos metemos en el cuerpo. A su vez, eso que no sabemos que nos metemos en el cuerpo, lo hacemos de alguna forma sin ninguna regulación en cuanto a las cantidades. Por ejemplo, cómo se dosifican o se comercializan en dosis. Las dosis que se comercializan no tienen relación con qué me va a matar y qué no. Por ejemplo, si hubiese una regulación estatal respecto a qué se permite vender y en qué dosis, uno podría saber con mayor certeza qué efecto va a tener eso que me voy a meter en el cuerpo sobre mí. Y podría saber cuánto puedo meterme en el cuerpo sin que me mate. Y además asegurarme que lo que me meto en el cuerpo no es veneno. Pero por otro lado, no solamente existen esos problemas de salud, sino existen problemas graves de seguridad personal. Primero, la cantidad de muertos por la fuerza de seguridad. Si uno piensa en las muertes por la fuerza de seguridad, es imposible dejar de pensar que esas muertes existen solamente en los países pobres. Si uno piensa en las tasas de criminalidad de México, las tasas de homicidio, más que de criminalidad, de México, de Colombia o de los países del sudeste asiático, lugares en donde las drogas ilegales se producen, va a ver que los muertos los ponen los países pobres. Pero a su vez, esos muertos no son exclusivamente a manos de las fuerzas de seguridad, sino que además existe una enorme cantidad de muertos por la violencia entre las bandas que se disputan el comercio de determinados, digamos, territorios, el comercio en determinados sectores. Por lo tanto, la cantidad de muertos asociados a que la sustancia sea en sí misma ilegal es gigantesco y es inmensurable. No podemos saber cuánto, pero podemos pensar en números que superan en miles
a la cantidad de muertos que genera el hecho de, digamos, de que las personas salgan a delinquir bajo los efectos de las drogas. Por otro lado, y es algo también difícilmente medible, es los llamados daños colaterales. Esa cantidad de personas muertas por balas que no iban dirigidas a ellos. Los daños colaterales de personas que pasan en el momento en que se enfrentan la policía con los narcos o los narcos entre sí. Esa cantidad de muertos también es muy difícil de medir, pero también es gigantesca. Si uno piensa en países, como decía, en México, en Colombia, en los países del sudeste asiático, del norte de África, la cantidad de muertos por los llamados daños colaterales también no tienen ninguna relación con los muertos, por ejemplo, producidos por sobredosis o por causa de salir a delinquir bajo los efectos de alguna droga. El otro gran daño social asegurado a la salud y a la seguridad personal son los llamados accidentes que sufren las mulas, generalmente mujeres y generalmente pobres, que se prestan a sufrir graves daños a su salud, incluso la muerte en muchos casos, por ingerir y poder pasar en los aeropuertos o en los pasos fronterizos con la droga dentro de su tracto digestivo. No sé si han visto alguna vez cómo a su vez son estigmatizadas estas mujeres en los programas de Nat Geo, Alerta Aeropuerto, no sé si lo vieron algunas veces, pero obviamente se trata de eslabones muy débiles dentro de la cadena de comercialización, quienes son de alguna manera arrastradas en este esquema por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, y muchas veces fallecen porque los empaques que ingieren se rompen y por lo tanto mueren por sobredosis, ya que la droga ingresa al torrente sanguíneo por vía del sistema digestivo. Y a su vez hay un fenómeno dentro del prohibicionismo un poco oculto, y es que existe una enorme cantidad de armas disponibles producto de la enorme rentabilidad que genera el negocio del tráfico. Esta gran cantidad de armas disponibles crea un problema de violencia que muchas veces es invisibilizado por los que plantean que las drogas tienen que ser prohibidas. Pero a su vez, no solamente hay daños a la salud y a la seguridad de las personas, sino que a su vez hay daños sociales muy graves generados por el prohibicionismo. Primero, la existencia de la prohibición viene asociada al nacimiento de redes mafiosas de tráfico. Y estas redes mafiosas generalmente ya existían y se consolidan de alguna manera dentro, obviamente porque disponían de la posibilidad de ejercer la violencia, se consolidan como quienes se ocupan o se encargan del tráfico de drogas. Generalmente, las redes mafiosas se ocupan de la distribución mayorista de las sustancias y luego delegan la producción en productores locales, obviamente que también son los eslabones más débiles y más fácilmente reemplazables, y la comercialización minorista en pequeños grupos menos organizados, que son los que comercializan en el territorio, pero que también son generalmente extremadamente violentos. Por lo tanto, se consolidan porque tienen una gran disponibilidad de recursos económicos, me refiero a recursos económicos, redes mafiosas extremadamente extendidas a nivel mundial.
Entonces, surgen los problemas de las mafias. Los Zetas, las maras, los cárteles mexicanos y colombianos, no existirían sin la prohibición en sí misma. Por otro lado, la venta minorista, como les decía, generalmente se sostiene a partir de mucha violencia y a su vez hay un montón de delitos asociados a la venta minorista. Los robos a los vendedores minoristas o a los consumidores y también muchas incivilidades que rodean los territorios donde se vende y se comercialice y también se consume, generan también alarma en las personas que transitan en esos barrios. Si uno va al barrio y le pregunta qué le preocupa, seguramente le va a preocupar a la persona que vive en ese barrio que haya un búnker en su barrio. Lo interesante es pensar que ¿por qué existe el búnker? No solamente de cómo hacemos para que el búnker no exista, o por qué no lo derrumbamos. Porque el búnker en sí mismo, como les digo, generalmente estas redes minoristas son otro eslabón fácilmente reemplazable en la cadena de comercialización. Por lo tanto, tumbamos un búnker hoy y tenemos 2 búnker nuevos mañana. Eso no quiere decir que invisibilicemos los problemas que un búnker genera en un barrio. El búnker en un barrio genera un montón de problemas y a las personas que viven en ese barrio esos problemas les afectan. Lo que tenemos que entender es que nuestra política pública genera consecuencias. Intervenir tumbando un búnker va a generar consecuencias, que puede ser que el búnker se abra en otro lado y a su vez que intervengamos en un mercado generando disputas sobre ese territorio, aumentando más la violencia. Por otro lado, otro de los efectos sociales gravísimos que ha tenido la prohibición es el encarcelamiento masivo. Generalmente, como les digo, centralizado sobre los más débiles del sistema. En los países productores es bastante evidente que son los más vulnerables. En Estados Unidos son racialmente reconocibles quienes sufren el encarcelamiento masivo. En Europa, los inmigrantes ilegales, ya sea del este europeo o del norte de África, o del sudeste asiático, son los inmigrantes los criminalizados. También el prohibicionismo tiene efectos graves en la economía de los países. Primero porque es un negocio muy desigual, y esto lo van a ver más en detalle el jueves con Víctor, porque el mercado de drogas respeta un poco las lógicas de mercado legal, por decirlo de alguna forma. Y existe una gran desigualdad entre el reparto de las riquezas que el mercado genera y los riesgos que las personas asumen. Es decir, al igual que en el mercado legal, quienes mayor riesgo corren y más vulnerables son, se llevan menos de ese mercado, y los que menos riesgo corren y en mejor situación se encuentran son los que más se llevan del mercado. Es decir, hay una distribución desigual de ingresos y riesgos. Pero a su vez hay otro montón de problemas económicos vinculados al lavado de activos. Ese gran caudal de dinero no paga impuestos, se lava en paraísos fiscales, afecta a las economías nacionales porque generan fuga de capitales, financian otras actividades ilegales como el terrorismo, la prostitución o la trata de mujeres,
y a su vez causa efectos secundarios en las economías, generando, por ejemplo, los booms inmobiliarios, los efectos que genera la inversión de activos lavados dentro de mercados inmobiliarios en determinados países, hace que el precio de las propiedades, por ejemplo, aumente, afectando a toda la sociedad en su conjunto. Cualquier similitud con Puerto Norte, pura coincidencia, como dicen en las películas. Y por otro lado, hay un gasto gigantesco de los presupuestos en materia de represión que, como vemos, o bien no genera demasiadas respuestas beneficiosas, o las respuestas que generan no son siempre las esperadas, ya que, como les decía al principio, el consumo parece no verse afectado. Y por último, hay algunos problemas políticos y culturales que el prohibicionismo ha generado. Y esos problemas son la corrupción y la generación de estados paralelos que no respetan de alguna manera el orden democrático, y por otro lado, violaciones sistemáticas y graves y masivas a los derechos humanos en algunos países. La corrupción es un problema gigantesco en todas partes del mundo, pero obviamente es mucho más problemático en aquellos países en donde existen todavía dificultades para consolidar esquemas democráticos de gobierno. Y por otro lado, existen algunos países en donde el poder que han obtenido estas redes mafiosas, de alguna forma, impiden que los estados ejerzan sobre su soberanía sobre determinados territorios. Uno puede pensar, por ejemplo, en el norte de México, en Ciudad Juárez, en algunos sectores de Colombia, en la imposibilidad del Estado democrático de imponer sus leyes en algunos territorios, en virtud de la apropiación de esos territorios de algunas redes criminales financiadas con este dinero. Y por otro lado, también, como les decía, las violaciones masivas a los derechos humanos, tanto de algunos grupos mafiosos como de las fuerzas de seguridad encargadas de perseguir a estas redes delictivas. Entonces, existen muchas veces riesgos sobre la vida democrática, de alguna forma derivados de la existencia de estos grupos mafiosos y a su vez generados por la prohibición en sí misma. Y por último, y más en relación a lo cultural, el prohibicionismo, de alguna forma, como les decía al principio, ha impuesto también normas de consumo y normas de tráfico vinculadas a una mirada hegemónica sobre qué y cómo consumir. Y esa hegemonía está generalmente dada también por el orden patriarcal de distribución de las tareas, de quienes, realizan las actividades en relación a la distribución del trabajo vinculada al tráfico, como les decía, las mujeres vinculadas al rol de mulas, los jóvenes más vulnerables vinculados a las actividades más violentas, replican de alguna manera una mirada hegemónica sobre los roles en relación al tráfico y también en relación al consumo. Por lo tanto, todos estos daños gigantescos que el prohibicionismo genera, dice Sáenz, hay que empezar a intentar desandarlos. Sería un poco naif pensar en que sería factible mañana legalizar todas las drogas y terminar con estos daños sociales y dedicarnos a resolver los daños sociales a través del tratamiento de las personas que consumen, como con el alcohol, o como con el tabaco, o como cualquier sustancia que genera daño sobre la salud.
Pero como les digo, como esto no parece muy realizable, el esquema que propone es el de, digamos, introducirnos en la reducción de daños y ver cómo reducimos algunos de todos estos daños que la previsión genera. Obviamente, lo ideal sería empezar por legalizar algunas sustancias, las legalizaciones parciales o las legalizaciones con mirada a reducción de daños. Por ejemplo, la legalización de la producción, el consumo de la marihuana. El ejemplo es Uruguay, pero también hay otros ejemplos en varios estados de Estados Unidos, en Holanda o en Canadá, digamos. Hay estados que empiezan a legalizar algunas sustancias particulares como forma de encarar el problema desde una mirada de reducción de daños. Otra forma de reducir los daños vinculados al tráfico es despenalizar el tráfico de determinadas sustancias, o al menos despenalizar algunos roles. Por ejemplo, una idea sería despenalizar a las mulas. ¿Por qué? Porque penalizar el traslado, de alguna forma, incrementa la necesidad de que ese rol riesgoso exista. Y por último, otra de las opciones, además, por ejemplo, la despenalización favorecería a disminuir los riesgos, los problemas que genera el encarcelamiento masivo vinculados al tráfico. Y por último, les decía, otra de las opciones, y acá es bastante polémico en sí mismo, y de alguna manera nos hace crujir nuestros esquemas abogadiles, es modificar nuestros esquemas de persecución penal. Es decir, dejar de perseguir como perseguimos el tráfico de drogas. Lo que plantea Saiz es, primero, perseguir lo mínimo posible y siempre en un esquema de intervención mínima y quirúrgica. ¿Qué significa esto? Primero, que la persecución penal del tráfico en sí misma genera más problemas de lo que resuelve. Porque como todo mercado, cada vez que un mercado se interviene, ese mercado se reacomoda. Y los reacomodamientos en términos de mercado de drogas son generalmente muy violentos. Porque esas disputas se resuelven a través de tiros, de muertos y de quien se apropia por la fuerza de ese esquema de comercialización. Entonces, cada vez que intervenimos en un mercado, vamos a enturbiar el agua. Entonces, debemos intervenir lo mínimo posible y debemos intervenir cuando el mercado es violento o es corrupto. Esos son los indicadores que nos deberían avisar o alertar de que tenemos que intervenir represivamente con nuestra fuerza de seguridad en un mercado de comercialización de drogas. Obviamente no es lo que pasa. Después podemos hablar bastante de qué es lo que pasa en relación a la persecución penal de las drogas. Pero ahora me interesa remarcar este punto de que para reducir los daños que genera la persecución penal hay que perseguir quirúrgicamente. Primero, para poder perseguir quirúrgicamente tenemos que entender muy bien cómo funciona el mercado ilegal. Porque no podemos intervenir quirúrgicamente si no sabemos quién es quién de los actores que participan. Entonces tenemos que conocer muy bien el mercado, es algo que tampoco sucede. Y una vez que conocemos bien cómo funciona el mercado y quién es quién de los actores en los roles de comercialización, quiénes son los productores, qué relación tienen con su comunidad, cómo ingresa o cómo circula esa mercancía y quiénes son los encargados de hacerla circular, quiénes la fraccionan y la distribuyen y quiénes finalmente la comercializan al por menor o en mercados minoristas. Si no sabemos eso, cualquier intervención que hagamos va a generar
efectos desconocidos para nosotros. Y generalmente cuando no sabemos cómo actuamos, podemos generar que el mercado se reacomode de manera violenta. Por lo tanto, una vez que sabemos qué rol tiene cada actor, recién ahí podemos tomar la decisión de a quiénes perseguimos y por qué. Y la idea es perseguir a los eslabones más altos de la cadena y no a los más vulnerables, porque los eslabones más vulnerables son los más fácilmente reemplazables y no afectan en nada la situación. Si estamos en presencia de un mercado violento y corrupto, pero yo detengo a los soldaditos, ese mercado se va a sostener en el tiempo, porque los soldaditos son reemplazables. El resto del esquema de comercialización va a seguir intacto y no vamos a reducir ni la violencia ni la corrupción. Por lo tanto, una de las pautas iniciales es no intervenir a ciegas, intervenir lo menos posible, solamente para reducir la violencia y la corrupción, y aquellos eslabones superiores porque pueden realmente favorecer a modificar el esquema de comercialización que intentamos modificar. Y además, ir mayoritariamente por el dinero, más que por la sustancia. No sé si alguien vio la serie The Wire. Es una serie que se emitió por HBO en los años 90, pero ahora si uno tiene HBO Go o HBO Plus, la puede ver y se puso, digamos, nuevamente de moda. Y es muy buena y es muy interesante y cuenta un poco la historia de un grupo policial que empieza a escuchar a un grupo de traficantes que comercializaban crack en Boston, y a partir de esas escuchas tratan de intervenir. La serie es muy buena, digamos, está muy bien contada y, por otra parte, no deja de responder a la lógica prohibicionista hegemónica. Los policías además son buenos y no son corruptos, pero tiene algunas cuestiones que sí son interesantes de verdad, y una de esas es una escena en donde hay un teniente que había sido castigado y enviado a esta unidad un poco como castigo, y que estaba un poco de vuelta de todas las situaciones y se contraponía a su situación un poco descreída con el ímpetu que tenían los policías nuevos que fueron trasladados a esa unidad. Y en un momento a este policía a estos policías, digamos, se le plantea la situación de que secuestran un montón de plata que venía de los traficantes, pero que va a parar a un senador muy poderoso, y obviamente desarman al grupo y los mandan a un sótano. Y en ese contexto el policía descreído y un poco cínico les dice: esto era sabido que iba a pasar, porque si uno persigue a la droga, si uno sigue a la sustancia, uno se puede quedar tranquilo de que lo único que va a traer van a ser drogadictos y dealers. De esa punta de la cadena, cuando uno trae eso. Ahora, si uno sigue el dinero, de la otra punta de la cadena, no sabe qué se trae. No sabes hasta dónde llega esa cadena de circulación de dinero. Y te podés encontrar con que viene un senador, con que viene agentes de bolsa muy respetados o banqueros muy famosos, porque ese esquema de comercialización y ese esquema mejor dicho, de blanqueo de dinero, obviamente se vincula con el mundo legal, porque de eso consiste lavar dinero, volver legal dinero ilegal. Entonces, siempre, digamos, como decía el teniente Lester Freeman, que es el personaje de la serie, si uno tira del dinero, no sabe lo que puede venir.
ahí es donde tenemos que apuntar nuestra decisión política, porque esos son los actores que de alguna forma configuran y determinan la posibilidad de influir sobre el fenómeno del tráfico. No hay tráfico si no hay plata para comprar, para sobornar a la policía, para comprar las armas, para comprar la sustancia en sí misma. Por lo tanto, una buena forma de revertir la selectividad propia del sistema penal en el caso del mercado de drogas es ir por la plata. Cosa que difícilmente pasa. Hasta acá un poco la idea de la clase. Me gustaría cerrar en 5 minutitos sobre cómo funciona el Ministerio Público Fiscal en Argentina hoy y hacia dónde ir o hacia dónde vamos, y los problemas que tiene si quisiéramos aplicar una política de este tipo. Muy cortito lo voy a dar para que nos queden 15 minutos finales para debatir sobre lo que hablamos. En el año 2013 y 2014 yo trabajé para la Procunar, que es la Procuración contra el Narcotráfico del Ministerio Público Fiscal, y hicimos un informe sobre cuáles son los problemas en la política criminal del Ministerio Público Fiscal a la hora de perseguir drogas en Rosario. Y bueno, algunas de las sugerencias que hicimos, que obviamente no fueron seguidas, pero ahí están escritas por si alguien la quiere ver, era modificar algunos de todos estos problemas en la persecución penal. Primero, las 3 fiscalías de Rosario actuaban de forma fragmentada, es decir, nadie de las 3 fiscalías investigaba en relación a grupos criminales, sino que investigaban a un mercado minorista en Barrio Alberdi, un búnker en Las Flores, otro búnker en Tablada, otro búnker en Ludueña, otro búnker en el centro. Pero nadie ataba cuáles búnkers pertenecían al mismo grupo. Y por ahí el mismo grupo era investigado fragmentadamente por 2 fiscales simultáneamente, porque uno lo investigaba en Tablada y el otro lo investigaba en Las Flores. Y esa información no se conectaba nunca y se mantenían de manera fragmentada los 2 expedientes en las 2 fiscalías. Rara vez los expedientes se unificaban y pasaban de un fiscal a otro, y además ahí venía la pelea en quién se llevaba el tomuer, digamos, quién se quedaba con ese expediente, y la pelea era, yo te lo paso a vos, investigalo vos, y el otro fiscal decía, no, vos lo viste primero, y ahí venían las discusiones sobre la competencia de qué fiscal lo había visto primero, para no investigarlo, obviamente, porque la gran mayoría de las veces las burocracias funcionan en relación a quién trabaja menos. Y eso es algo también bastante estudiado en relación a cualquier burocracia, pero en el caso de la justicia es bastante notorio. Y era bastante constatable en relación a las fiscalías federales en Rosario. El segundo problema detectado es que no había ninguna estrategia de persecución, ni una selección de las fuerzas de seguridad racional. Las fuerzas de seguridad se las elegía al azar, de acuerdo a lo que cada fiscal le parecía que era mejor, sin, digamos, ninguna visión de si podía haber corrupción de parte de alguna de las fuerzas, o si alguna fuerza era más capacitada para realizar seguimientos o para realizar intervenciones telefónicas. Era un poco a lo que cada fiscal le parecía. Y muchas de esas situaciones se daban por el conocimiento particular que el fiscal tenía con determinado comisario, o conocía el de la PCA y sabía que era un chabón que le resolvía rápido lo que le pedía. Entonces elegía la PCA por eso, por conocimientos personales o, de alguna forma, afinidad con el miembro de la fuerza particular que le tocaba intervenir en cada causa. Pero a su vez, tampoco había una línea clara de persecución en cada fiscalía. Cada expediente se investigaba de acuerdo a lo que la fuerza de seguridad le parecía, porque hay una delegación muy grande en relación de los fiscales a la fuerza. Y ese es parte del tercer problema, y es
las dificultades para dirigir y controlar lo que las fuerzas de seguridad hacían en cada expediente. Y esto se vincula también a el problema, otro problema, y es la ausencia de una política criminal clara de qué perseguir. Como no hay una política criminal clara de qué se persigue todo. Y como se persigue todo, no se puede investigar adecuadamente todo, porque todo es inmanejable. Entonces, como es inmanejable, nadie puede controlar lo que la policía hace en cada uno de esos cientos y cientos de expedientes que tiene cada fiscalía. Ni nadie puede controlar las horas y horas de escuchas que hay en esos cientos y cientos de expedientes dentro de esa fiscalía. Entonces hay escuchas que nadie escuchó, más que el cabo Pepe de la PCA. Y nadie más. Y el cabo Pepe dijo que eso no interesaba para la causa y jamás nadie escuchó esa escucha. Y nadie lo revisó, porque es imposible escuchar tanto. Los fiscales no tienen tiempo para escuchar las 100, digamos, grabaciones que le mandan de 10 o 20 teléfonos celulares durante 30 o 40 días. Imagínense el trabajo que implica. ¿Y cómo controlar lo que hace la fuerza de seguridad si la magnitud del trabajo es tanta? Uno podría pensar, decir, bueno, vamos a un esquema de control aleatorio. De cada 100 CD que le mando, le controlo uno. Bueno, tampoco se hacía. Aunque se podría pensar en ese esquema, tampoco lo hacían. Con lo cual, lo que les quiero decir es que lo que en definitiva pasaba es que nadie sabe qué es lo que pasa dentro del expediente porque eso lo maneja la fuerza de seguridad. Muy difícilmente esa delegación puede ser controlada por los fiscales, que son 3 y tienen cientos de causas dentro de su fiscalía. Vinculado a esto, otro problema asociado es la existencia de algo que se llama, no sé si alguna vez lo escucharon, el buzón de la vida. Que no sé por qué le pusieron ese nombre. A mí siempre me causa mucha gracia pensar en que un lugar en donde vos podés denunciar a tu vecino sea el buzón de la vida. No sé qué relación tiene. Pero ese buchonismo vecinal se llama así y está en la puerta de las 3 fiscalías. Y vos vas a meter un papelito y los fiscales están obligados a abrir una causa con ese papelito que muchas veces dice, no sé, que hay ovnis que trafican drogas por encima de las islas y sobre eso se arma un expediente. O que hay un kiosco en, no sé, en Cañada de Gómez que vende droga adentro de los masticables Subus y eso es un expediente. O hay, obviamente, algún narco vivo que quiere eliminar una competencia y denunciar su competencia. O hay algún policía que quiere extorsionar a un narco que no le paga por protección y lo denuncia y luego se asegura de que esa causa la investigue él y lo tiene investigado y lo amenaza para allanarlo cuando no pague. ¿Sí? Ese volumen de ruido generado, ruido en el sentido de que no te permite escuchar con claridad, digamos, es un volumen inmanejable en donde todo es lo mismo. No hay ninguna causa que priorizar porque no sabés por dónde empezar. Entonces, es imposible pensar en una persecución penal mínima y quirúrgica si lo que tenemos que manejar es un esquema de persecución gigantesco, homogéneo, sin ningún criterio de persecución criminal claro. Y por último, para terminar... Profe. Sí. Perdón, pero hablando de eso del buzón de la vida, por ejemplo, en mi pueblo existe, y es muy ridículo porque somos 5.000 habitantes, digamos. No hay chance de alguien que pueda poner algo ahí sin que el resto se entere quién es. Que además de lo gracioso que suena, el esquema, digamos, como yo le digo, de buchonismo, digamos, de denunciar a tu vecino, lo más grave es que, de alguna forma, parecería como que eliminar a un narco pequeñito así pudiera generar un efecto sobre los esquemas de consumo y de tráfico. Es decir, tumbamos a un narco en Cañada y Cañada se queda sin suministro de droga por 3 años. ¿Sí? Esa estupidez en pensar
que determinadas acciones represivas tienen algún efecto sobre el mercado. Cuando el efecto que genera es que otros se apropien de ese mercado u otros se peleen por apropiárselo. A veces violentamente, a veces no, dependiendo de las reglas que rigen en cada mercado. Quizá en Cañada de Gómez no se agarren a tiros y la forma de apropiarse de un mercado cuando se reconstituye es a partir de las segundas líneas de ese mismo mercado. Es decir, los que venían detrás de la cadena de comercialización se la quedan. Pero el mercado sigue. Sigue como siempre porque es tan rentable. Alguna vez, no recuerdo qué docente citó un estudio que decía que para que deje de ser rentable, deberían secuestrarse 20 veces más cantidad de droga de la que se secuestra. Si en lugar de secuestrar la droga que secuestramos hoy, secuestráramos el doble, el triple, 4 veces más, 5 veces más, 10 veces más, igual seguiría siendo rentable. Y además, esos secuestros influyen sobre el precio. Por lo tanto, la rentabilidad excesiva no hace menos rentable el negocio. Secuestrar mucho hace que el negocio se reacomode en relación a la rentabilidad a partir del aumento del precio. Entonces, los efectos que tiene la intervención en los mercados son prácticamente nulos en relación a los efectos que tiene sobre el consumo. La gente sigue consumiendo igual. Nadie dejó, o por lo menos no conozco a nadie, que haya dejado de consumir porque tumbaron al narco. Lo hace por 2 semanas, consigue otro dealer y después vuelve, hasta que sabe dónde se mudó el búnker nuevo. O reemplaza por otra droga, o se cruza a otro barrio, digamos, pero es totalmente ingenuo y naif pensar que los secuestros o las supuestas capturas de narcos tienen un impacto en el negocio. Realmente es bastante ingenuo y, digamos, no está asociado a ninguna evidencia empírica. No pasa eso. Más que en la creencia de los que se enriquecen justamente con esto, es decir, más que en los discursos policiales y en la conveniencia política de replicarlos. Y por último, les decía, a su vez, asociado a esta falta de criterio de persecución penal, hay una dificultad de coordinación con las justicias provinciales, particularmente con la justicia provincial en Santa Fe, había una dificultad muy grande de coordinación, porque obviamente no hay ningún traspaso de información sobre cuáles bandas son más violentas que otras, por qué se están matando en los barrios, quién está peleándose contra quién en disputa de los territorios. Es decir, no hay ninguna ley sobre otros delitos asociados al tráfico, no tiene ningún impacto. Por lo tanto, todos estos problemas asociados a la persecución de alguna forma van en la dirección contraria a las propuestas que le planteaba y que hace Sari. Entonces, para terminar, me gustaría un poco debatir qué piensan ustedes primero sobre el modelo prohibicionista, si están de acuerdo o no. Ayer me pasó que no convencí a nadie, digamos, todo el mundo está convencido de que la gran mayoría de las drogas deben permanecer prohibidas. En la otra comisión, es decir, me fui muy mal a dormir porque, digamos, entiendo que no funcionó mi método persuasivo. Y parte de eso entiendo que es también parte del camino que tenemos que transitar, empezar a entender y romper con esas creencias culturales de que el problema es el consumo y no el problema es la prohibición. Y tratar de salir de ese esquema que tanto daño causa. Pero no sé qué les parece a ustedes, si están de acuerdo, como les digo, ayer todos estaban en desacuerdo con lo que dije. Así que no se sientan mal de decirlo porque ya estoy acostumbrado.
¿Qué piensan ustedes? ¿Qué harían si tuvieran que definir una política en relación al tráfico de drogas? ¿Por dónde empiezan? ¿Y hacia dónde van? Hablen que quiero tomar un mate. No, bueno, yo personalmente creo que cuando hay un problema y se busca la solución, lo que primero uno no puede hacer es negar el problema. Yo creo que el prohibicionismo, prohibir, es la negación del problema, porque queda en una etapa jurídica donde se lo niega, pero tampoco se lo intenta resolver. Parece ser esa la única política, prohibirlo y ya está. Creo un poco eso, digamos. Si realmente queremos resolver el problema de las drogas y de los consumos problemáticos y también del tráfico, hay que regularlo, porque así realmente se va a poder resolver. Porque si no queda en una etapa donde el sistema no puede penetrar porque está prohibido, es como que también queda cómodo, es moral decir lo prohíbo, pero en realidad en los hechos lo único que se hace es aumentar la cuestión, digamos. Yo me quedo con, en uno de los textos de Cosi, ella hablaba de la sensualidad de lo prohibido. Si realmente queremos que no se consuma drogas, por ejemplo, no tendría que estar prohibido, porque también hay que aceptar esa seducción que produce lo prohibido. Que lo que pasó, por ejemplo, con la ley seca en Estados Unidos, que aumentó el consumo cuando se prohibió, o un montón de cosas que están prohibidas y que por eso por ahí se consumen. Sobre todo creo que, bueno, en la brecha por lo general que consume, que es la juventud, y obviamente la sensualidad de lo prohibido en la juventud, creo que impacta mucho. Luego también creo que no es una cuestión que se pueda generalizar, precisamente porque hay distintos tipos de consumo, porque hay distintos tipos de drogas, no todas las drogas son lo mismo, y también la problemática, ¿no? De la estructura que genera el narcotráfico, del trabajo que genera el narcotráfico, y también creo que era Rodríguez el que decía que para cambiar una estructura, para sustituir una estructura, no se podía hacer. ¿Cómo? Gutiérrez, perdón. Gutiérrez, claro, que para sustituir una estructura no era posible que eso funcione si no se suministraba otra estructura adecuada para que cumpla ese fin. Porque si no lo que se iba a hacer era seguir alimentando lo mismo. Entonces, bueno, también tenemos esa cuestión de entender, y creo que lo estábamos viendo también en los apuntes, de cómo un pibe en un barrio le es más accesible, mucho más fácil ganar guita, porque genera más guita todavía que laburar 8 horas, que ir, pegar una bolsa, y se hizo lo que se puede hacer en 2 semanas de laburo. Entonces también, digamos, entiendo un montón de problemáticas, pero principalmente creo que eso. La solución me parece que parte de educar al consumo, de dar las herramientas suficientes para que más o menos todos puedan entender cómo consumir, para que ese consumo no sea problemático. Yo creo que, por ejemplo, es una de las cuestiones que se reparte, no en todos los casos, pero sí lo veo, por ejemplo, en gente de clase media, que por ahí que sí habla de consumo recreativo, pero habla precisamente de consumo recreativo porque más o menos tiene la educación básica para entender o comprender hasta cuándo puede, hasta cuándo no, y tiene las herramientas. Obviamente que hay excepciones, no en todos los casos, pero más o menos ahí se producen las herramientas para eso, y creo eso, digamos, hay que enseñar a consumir, sobre todo porque también estamos en una sociedad de consumo, donde no importa el cómo se consume, sino cuánto se consume, y prohibiéndoselo tampoco se puede regular ese consumo. Muy interesante la mirada, digamos. Compartís bastante compartís mucho de lo que dije yo, así que la verdad que para mí, genial, ¿no? Pero bueno, me gustaría escuchar a alguien que le haga ruido un poco también
como a todos nos ha hecho ruido la idea de legalizar o ir hacia una legalización total de las drogas. Porque, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Así no se va a dormir tranquilo, profe. Bueno, si no se vaya a dormir tranquilo, que convenció a unos cuantos. Yo creo que, no quiero robar la atención, pero digo, el problema de la resolución lineal de los problemas, ¿no? Prohibir o no prohibir. Aborto o no aborto. Todo binario, todo grieta. Y en Santa Fe tenemos el ejemplo del juego clandestino y el juego ilegal y el juego legal. Abrimos 3 casinos en la provincia y tenemos un senador que debería estar respondiendo ante la justicia sobre las escuchas que lo involucran. Perdí un profesor por el mismo tema. Entonces, no tiene que ver necesariamente con la prohibición o no prohibición, la estructura clandestina o ilegal, o bueno, digamos la economía alterna. Tiene que ver con estructuras más complejas, que para mí, ¿no? Digo, de analizar realmente por qué se dan todos esos factores que van desde la educación de un niño en la casa, sobre qué actividades estimulan su cerebro y cómo come ese niño. Digo, hablando de los distintos segmentos, ¿no? Hay segmentos que pueden tener un iPhone, una computadora, un televisor y acceso ilimitado a un montón de cosas, que cuando empieza a encontrar límite, ese cerebro empieza a desbalancearse, y hay niños que no comen y por ende tampoco pueden realizar procesos cognitivos completos. Entonces las políticas públicas destinadas a la generalidad del ser humano, a la integralidad, dice, ve que la contaminación sigue a la pobreza, y por ende hay mucho más búnker en los barrios periféricos que en el centro, quizás. Y después termina en Puerto Norte, como dijo usted, una oficina donde terminaban todos los DNI robados para poder hacer estafas a través de estafas telefónicas. Entonces, creo que por ahí ir directamente a una desregulación, que igual considero que hay mucho de eso, de que cuanto más prohibido esté, mejor para el negocio, porque encarece el producto. Pero si lo vamos a desregular sin un plan, sin un abordaje integral de la cuestión, también estamos en un mega problema, porque Rosario, puntualmente, tenemos torres por todos lados que se financian de alguna manera, estudios de abogados, estudios de contadores, jueces, fiscales, que están todos políticos, que están todos atrás de lo mismo, y yo sé a dónde están todos los búnkers de la zona por donde me muevo, y me cuesta mucho creer que el comisario regional no lo conozca, que no lo conozca el fiscal o que no lo conozca la policía. Entonces, cuando, por ejemplo, en la escucha ilegal decían, che, a vos la fiscal está, o sea, esto es público conocimiento, no hay que yo lo invento, la fiscal dice, este tarado quiere que vayamos a investigar a Traferri, ¿en qué cabeza cabe? Ni loca me voy a meter con Traferri. Y lo nombro porque es público, digamos, ¿no? Pero en la comparativa de que el juego se legalizó cuando era ilegal, tenía su propia red, ahora es legal y tiene su propia red, ir a comprar dólares tiene ciertos requisitos, pero uno puede ir y comprarlo de manera legal, pero también genera un mercado clandestino. Pero para analizar que la economía y su lógica siempre genera un mercado alterno, paralelo, no importa que lo legalicen o quieran hacer 1000 cosas, de todas maneras va a generar un mercado paralelo, porque hay gente que no va a querer ir a buscar su receta para comprar marihuana, o va a haber gente que no quiere ir a la farmacia del barrio a pedir una pastilla de cocaína. Va a ir y la va a buscar en otro lado, y entonces lo que me parece a mí que salir de esa cuestión binaria, que todo es lineal, ¿viste? Si yo hago esto, ahora aprobamos el aborto, entonces, me corrijo, aprobamos la interrupción voluntaria de embarazo, entonces, listo, no van a morir más mujeres por interrupciones clandestinas. No es así, no, lamentablemente va a seguir sucediendo si no educamos para la libertad, si no educamos con información, si no integramos, si no nos damos cuenta de que hacer pedalear a un pibe 40 kilómetros por día no hay ningún proyecto de vida, y muy probablemente ese pibe que yo pido la hamburguesa mientras está lloviendo y viene pedaleando abajo del agua y se agarra una neumonía, quizás la última respuesta que tenga para olvidarse un poco de su problema sea drogarse un rato. Y digo como una teoría que obviamente no tiene ningún asidero científico, ni lo estudié, pero más allá de la realidad que uno ve, y que qué futuro le queda a un país donde un presidente lo endeudó a 100 años, ¿no? Entonces, todos esos factores influyen en las decisiones que toman y en los planes de vida. Y entonces, como sociedad, quizás debamos discutir qué plan de vida tenemos para la niñez, para la juventud, para los ancianos, recortándolo y haciéndolo bien en condiciones miserables. Entonces,
por ahí si nos da ganas de vivir en un mundo más vivible, tratamos de evitar situaciones que nos hagan evadir la realidad. Una mirada que quizás no sea la más popular. Mariano, me voy a dormir bastante tranquilo porque coincido, aunque no parezca, coincido mucho en lo que decís, digamos. La idea de revertir el prohibicionismo, obviamente, no es decir a partir de mañana todas las drogas son legales, sino pensar, obviamente, en cómo reducir los daños de manera más eficiente. Y eso puede implicar, como vos decís, no solamente dejar de perseguir de manera irracional el tráfico de todas las sustancias, sino poder definir qué sustancias nos interesan que no circulen y qué sustancias podemos legalizar. Por ejemplo, el ejemplo uruguayo es un caso, pero hay otras experiencias a nivel mundial en donde se intenta de alguna forma legalizar determinadas sustancias para dificultar la circulación de otras y, a su vez, cómo tratamos de prevenir a través de medidas no represivas. Prevenir el consumo, digamos, y tratar el consumo. Destinar, por ejemplo, el dinero de los impuestos que se generan a partir del tráfico legalizado a el tratamiento de los consumidores, que también son otras ideas que circulan mundialmente. Es decir, todo lo que el Estado recauda a partir de los impuestos que se les cobran a las personas que de alguna forma intervienen en la cadena de comercialización de drogas, va destinado al tratamiento en salud de los usuarios que tienen problemas con ese consumo. Es decir, son ideas, son maneras, pero lo que sí me deja tranquilo es que de hoy salgan de la clase con una problematización de aquellas cuestiones que siempre se debaten desde la misma óptica. De la óptica de hay que encarcelar a todos los traficantes, porque eso es el modo de terminar con los problemas sociales. Y esa mirada lineal del prohibicionismo como respuesta y la guerra a las drogas como única respuesta a ese problema, genera un montón de problemas invisibilizados que me interesaba que los puedan de alguna forma tener presentes. Coincidan o no. Digamos, no, como les digo, la idea de hoy era más que nada plantear preguntas de por qué esto está prohibido o por qué esto se llama droga, esta sustancia está ilegalizada y por qué la perseguimos de esta forma a los que consumen o los que trafican, o por qué definimos determinadas políticas públicas. Esas preguntas realmente en los últimos 70 años no han sido mayoritariamente las que guiaron a los que tomaron decisiones sobre política pública. Entonces, mi intención en la clase de hoy, y con esto me voy a dormir tranquilo, es problematizar esas definiciones hegemónicas, unívocas, sobre el problema de las drogas y el tráfico. Así que con eso ahí veo un comentario de Débora que dice, hay un video de Damian Cook sobre este tema que está buenísimo para que le interese. No lo conozco. Es una charla TED, ¿puede ser? No, profe, un video que hizo para YouTube. Si ponen Damián Cook le va a aparecer. Está bastante bueno. Bien. Gracias por la recomendación. Lo voy a tratar de ver hoy a la noche. Y bueno, el jueves van a continuar hablando de mercados ilegales, economías delictivas con Víctor. Van a dar el texto de Vincenzo Ruggiero sobre el delito de los débiles y de los poderosos y van a dar un texto de Marcelo Saín sobre crimen organizado. Así que, bueno, espero que les haya servido para al menos mirar de otra forma el problema del tráfico de drogas. Así que bueno, nos vemos la próxima y bueno, suerte, éxitos en el control de lectura. Chao, profe. Chao, profe, gracias.